Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, continuamos nuestra formación cristiana católica en el Catecismo de la Iglesia Católica, editado por el Papa San Pío X. No es el Catecismo del Papa San Pío X, es Catecismo de la Iglesia Católica, publicado por el Papa San Pío X. Entonces, ¿qué es el Catecismo en lo concreto? Es la síntesis, es la crema de la Biblia, es la enseñanza cristiana con preguntas, respuestas para ayudar y decir las cosas como son. Entonces, en la pregunta 364 nos dice, hablando de los pecados contra el primer mandamiento de Dios, nos habla de la herejía. Entonces hay pecados contra el primer mandamiento de Dios, que son, por ejemplo, el sacrilegio y la herejía y todo lo que va contra, digamos, el culto divino. Bien, veamos esta pregunta 364. ¿Qué es herejía? ¿Qué es herejía? La palabra herejía viene del griego airesis, significa seguir su opinión personal. Su opinión personal. Hace poco alguien me mandó una imagen chistosa, dos hombres, uno frente al otro, y uno dice, pero respete mi opinión, por favor. 2 y 2 igual 5. Respete mi opinión. Bien, puede ser la opinión que quieras, pero 2 y 2 nunca serán 5. Y el ingeniero que trabaja con esta base va a ser una catástrofe. Entonces, la airesis es opinión personal. Uno escoge lo que uno quiere. Entonces, la herejía es una corrupción gravísima de la fe, del mensaje divino, de la revelación divina. Veamos lo que dice el catecismo. ¿Qué es herejía? Herejía es un error culpable del entendimiento, de la inteligencia, por el que se niega con pertinacia alguna verdad de fe, revelada por Dios y enseñada por la Iglesia. Entonces la herejía es un error, es un error, puede hacer errores, pero es un error culpable del entendimiento, de la inteligencia, por el que se niega con obstinación, como Lutero, por ejemplo, con pertinacia y obstinación, alguna verdad de la fe revelada. Uno puede hacer errores sin querer, se corrige, se acabó, no hay problema. Pero cuando uno se aferra, se hace terco en sus opiniones, ahí está el problema. Por ejemplo, decir que Cristo, como dicen los testigos de Jehová, no es Dios, es herejía. Decir que uno se confiesa directamente con Dios, no es necesario el sacramento de la confesión, y bien contradice el Evangelio, porque el Evangelio dio en Cristo, en el Evangelio, capítulo 20, 22, 23 de San Juan, dio poder a los sacerdotes, a los apóstoles que eran sacerdotes, de perdonar los pecados. Recibe el Espíritu Santo a quienes perdonan los pecados, quedan perdonados, y a quienes tienen que ser detenidos. Decir, por ejemplo, que la Virgen María no es virgen, o tiene otros hijos, es una herejía. ¿Por qué? Porque primeramente en el Evangelio no hay absolutamente ningún versículo que diga que la Virgen sea madre de otro que Jesús. Ninguno, quede claro. Segundo, es la fe de la Iglesia recibida de los apóstoles, que la Virgen siempre fue virgen, antes, durante y después del parto. La concepción de Cristo es milagrosa. El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el niño que va a nacer de ti será llamado Hijo de Dios. Decir, por ejemplo, que todos pueden comulgar, recibir la Divina Eucaristía, sin confesión, sin estar bautizados, sin nada, es una herejía. ¿Por qué? Porque San Pablo dice en la carta a los Corintios, 1 Corintios 11, 27, dice, el que come y bebe el cuerpo del Señor indignamente, come y bebe su propia condenación. ¿Qué quiere que diga yo? Entonces el hecho de dar la Santa Comunión a divorciados, por desgracia, vueltos
casarse, bueno, lo que no es posible, porque el matrimonio es hasta la muerte, es una herejía, gravísima falsificación de la fe. Y decir que la iglesia de Cristo es invisible, es perfecta, no sé qué, es otra herejía, porque Cristo constituyó una iglesia visible. ¿Qué más herejías? Negar la divinidad de Cristo, como hacen los testigos de Jehová, es herejía tremenda. Negar los 7 sacramentos es herejía. Negar el infierno es herejía. Negar el diablo es herejía. Entonces, la herejía es un error culpable de la inteligencia por el que se niega con pertinacia alguna verdad de la fe. Entonces, en resumen, toda persona que niega un dogma definido, proclamado por la Iglesia, que lo niega con obstinación, con terquedad, a pesar de que la Iglesia docente dice, cuidado, esto no es correcto, bien, si se obstiene en su error, allí está tratado de hereje. Uno puede decir cosas sin quererlo, que son errores. Cuando uno rectifica, se corrige, no es hereje formal. Pero el que se obstina en sus errores, ahí está la herejía. ¿Qué otras cosas prohíbe el primer mandamiento? Además de sacrilegio, herejía, etc. En el primer mandamiento prohíbe además todo linaje de comercio con el demonio y el asociarse en las sectas anticristianas. ¿Cometería pecado grave quien recurriese al demonio o lo invocase? Quien recurriese al demonio y invocase, cometería un pecado enorme, pues el demonio es el más perverso enemigo de Dios y de los hombres. Ahora hay gente que invoca al demonio indirectamente, indirectamente con religiones fundadas por hombres, entonces con apoyo del demonio, engaño del demonio, la brujería, la hechicería, el horóscopo, la cartomancía, leer la mano, el café, ¿qué más? Cuando los paganos abrían los estómagos de los animales para ver signos, señales, todas esas cosas, directo o indirectamente, vienen del demonio. Eso es un engaño. Entonces un cristiano nunca acude a esas cosas. Nueva era igual, no es, hay una mezcla de paganismo, hay mezcla de cosas, hasta de supersticiones graves, incluso puede ser también diabólica. Entonces, el primer mandamiento prohíbe, además del sacrilegio, herejía, dijimos, todo linaje de comercio con el demonio, contacto con el demonio, querer saber el futuro, adivinación, etc. Y también asociarse a las sectas anticristianas, masonería, por ejemplo, especialmente todo lo que sectas anticristianas. Aquí yo dije las masonerías, pero también todas las sectas protestantes. Un católico que se hace protestante y bien comete el más grande pecado de su vida. ¿Por qué? Porque deja la fe auténtica, la iglesia verdadera, para seguir unos herejes que fundaron su secta. En general, todos los protestantes son herejes. A todos los protestantes. ¿Por qué? Porque niegan puntos fundamentales de la fe. Mientras que los ortodoxos, dichos ortodoxos, son cismáticos porque ellos normalmente, al menos al inicio, aceptaban toda la fe católica, menos la jerarquía, menos, digamos, la San Pedro, que es el Papa continuado, ¿no? Pero ahora también tienen otros errores, otros problemas. Pero los protestantes, en general, sí rechazan 6 de los 7 sacramentos, por ejemplo. Es grave. Y todo lo que dije, que es superstición, invocación, comercio con el, ¿cómo se llama? Aquí se llama machimón, que es San Simón supuestamente, pues es diabólico. Todos los que van a dar un dinerito para hacer un trabajito, es diabólico. Me dijeron que aquí en Guatemala un señor fue a ver una de esas brujas, le dio su dinerito para hacer un trabajito, y como no funcionó, fue a matarla. Entonces, doble crimen, doble pecado. Leí también en un libro, un señor después de unos años de matrimonio feliz, fue con un amigo a buscar una de esas brujas, y
¿cómo se llama? La mentirosa, hija del diablo, dijo, veo que tu esposa te engaña. Entonces él furioso fue matar a su esposa, después suicidarse en un árbol. Es pecado gravísimo esto. Entonces todo comercio con el demonio realmente es pecado extremadamente grave. Y cuidado, el demonio contesta. Como un hombre seductor que quiere tomar a una mujer ajena. Apenas hay señal, va corriendo para el pecado. Y bien, el demonio es muy seductor, muy malvado, apenas lo invocan, sí. Y Dios, podemos en castigo de la infidelidad, de la falta de fe en Dios verdadero, los deja engañarse. Y el demonio puede hacer cosas muy bonitas, con tal de engañar. No todo lo que hace, dice, es falso. Mezcla la verdad con error. Y al mezclar la verdad con el error, amar a la gente. Una religión inventada por hombres se hace pasar por mensaje divino, revelación divina, y después la gente piensa que peca contra Dios. Y queda amarrada en su conciencia. Eso es gravísimo esto. Por eso la iglesia en el pasado era muy estricta sobre ese asunto. ¿Por qué? Porque se trata nada menos que de la salvación eterna de las almas. Las sectas protestantes no son iglesias, son falsas iglesias. ¿Qué dice San Pablo? Si alguien os anuncia un evangelio diferente del que habéis recibido, maldito sea, maldito sea. Hablando de los, Gálatas 1:8, hablando de los, ¿cómo se llama? Predicadores no autorizados, San Pablo dice, esos tales son falsos apóstoles. Ay, caray. Obreros engañosos, que se hacen pasar por apóstoles de Cristo. Como un bandido se hace, viste, de policía. Toca la puerta y entra, debe estar su pistola. Esos tales son falsos apóstoles, obreros engañosos que se hacen pasar por apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, el mismo Satanás se hace pasar por ángel de luz. También sus ministros. ¿Ministros de quién? De Satanás. Entonces es algo serio, y por desgracia hoy consideran como iglesias estas cosas fundadas por hombres. Que haya entre ellos que haya gente inocente en sentido ignorante, no saben, que piensan en seguir a Cristo, etc., es otra cosa. Pero la organización en sí, la secta en sí, la religión humana inventada por esa gente es sumamente peligrosa, no viene de Dios, de punto. ¿Y qué dice Santo Tomás de Aquino acerca de la herejía? La herejía dice es como la falsa moneda. La falsa moneda no vale nada. Uno trabaja todo el mes, quiere pagar sus facturas, señor, no tienes nada, son falsos billetes. Va al súper, ni un pan puede sacar porque son falsos billetes. Y bien, como el falso billete priva a la gente del sustento, la herejía priva a la gente de la fe que salva y de la gracia y de la salvación. Es gravísimo. Entonces, las sectas, sea protestantes, sea masónicas, sea nueva era también, es una invención de espiritualidad falsificada. El demonio puede hacer muchas cosas. Lo único que no puede hacer es entrar en la voluntad libre del hombre. Los demás pueden hacer visiones, revelaciones, apariciones, libertarse de unos vicios, de unas adicciones, sentirse muy bien. Ay, me siento muy bien, muy feliz. Puedes provocar ¿cómo se llama? Estas cosas, ¿no? Finalmente, otra pregunta. Pregunta 367. ¿Es lícito interrogar las mesas que se dicen parlantes o escribientes, o consultar a cualquier modo que sea las almas de los difuntos mediante el espiritismo? Todas las prácticas de espiritismo son ilícitas, no lícitas, no permitidas, porque son supersticiones y a menudo no inmunes de intervención diabólica, por lo cual han sido justamente prohibidas por la Iglesia. Hay gente que realmente llega a la posesión diabólica en estas sectas espiritistas. Sí. La escritura automática igual es diabólica, el demonio puede hacer. ¿Qué pasó con mi hijo? Murió, quiero saber qué pasó. El demonio puede aparecer o hablar como si fuera su hijo, contar todo lo que pasó. Sí, cuidado. Esto lo que dice el Papa San Pío X,
Después dice, prohíbe el primer mandamiento que honremos, invoquemos a los ángeles, los santos. No, no está prohibido honrar, invocar a los ángeles santos. Antes hemos de hacerlo por ser cosa muy buena, provechosa y altamente recomendada por la Iglesia, ya que ellos son amigos de Dios y nuestros intercesores para con Él frente a Cristo. Entonces, hay cosas que prohíbe, hay cosas que permite. Los santos, la Virgen, no son enemigos de Dios, son amigos de Dios. Por lo tanto, podemos invocarlos. Y los protestantes maliciosamente dicen, no se puede invocar a los muertos. No confunda, no tergiverse. La Biblia prohíbe invocar a los muertos para saber cosas ilícitas. Los santos no son muertos, están en la gloria. Ellos de Dios, a Dios piden, de Dios reciben, ¿sí? Entonces el primer mandamiento muy, muy hermoso aquí, prohíbe concretamente las supersticiones. La superstición es cualquier devoción contraria a la doctrina y uso de la Iglesia, como también atribuir alguna acción o a objeto cualquiera una virtud que no tiene. La superstición es atribuir un poder a algo que no lo tiene. No lo tiene. Te dan una cosita y haga esto, no, Señor. Ahora sí, puede pasar cosas, el demonio puede intervenir para engañar, por eso la Iglesia prohíbe. Entonces, después hemos dicho, el sacrilegio es la profanación de un lugar, de una persona, de una cosa consagrada a Dios y destinada a su culto, y la herejía es todo error en la doctrina, en la fe, pero con terquedad, con obstinación. Que Dios nos libre de todas esas cosas malas y conozcamos la doctrina sana y santa. Por eso la Iglesia hizo catecismo. Todas esas cosas están en la Biblia. Pero, ¿dónde vas a encontrar las 2000 páginas de la Biblia? Desde el sacrilegio, la expresión. Aquí la Iglesia sintetiza. De ahí la importancia del catecismo. Un profesor de Francia, historiador, dijo, porque la Iglesia, después que pasó el peligro protestante del siglo XIX, porque dejó los catecismos en pregunta-respuesta. Y dijo, se llegó a la conclusión que era la mejor manera de grabar la fe profundamente en la mente de la gente. Aunque viejo, uno se acuerda. Entonces, hoy ya no hay catecismo pregunta-respuesta, cada quien va de la vida a sacar las cosas y la confusión. La confusión. Que los santos que fueron amantes de la verdad sean nuestro modelo para amar a Dios y rechazar toda superstición. Amén.